Buenas tardes, mi nombre es Lina Vanessa Narváez Imbre del grupo N del Laboratorio de Biología y hoy vengo a hablarles sobre la práctica de enzimas presentado al profesor Mauricio Figueroa. Introducción. Las enzimas son catalizadores biológicos muy potentes y eficaces que aumentan la velocidad de la reacción en las reacciones químicas presentes en los organismos vivos sin cambiar esta composición. Estos son unas proteínas, es decir, son proteínas estructuradas por un centro activo, ubicación donde se protege la energía y se lleva a cabo la reacción, y un centro regulatorio, ubicación conectada a las sustancias para realizar la actividad enzimática. La reacción entre la enzima con el sustrato se introduce en el centro activo y publica los productos. Esto sucede porque lo necesita un tipo de energía que reduce la energía de activación llamada energía que la enzima disminuye por completo. En esta práctica de laboratorio fue posible observar la forma en que las enzimas actúan sobre diferentes sustancias que se producen, así como desde en nuestro cuerpo. Este es el caso cuando comemos carne o gelatina. Se utilizó la saliva donde la enzima actual es la amilasa, que actúa en el almidón, y la papaina, enzima del fruto de la papaya, responsable de la ruptura de los enlaces peptídicos en proteínas animales, utilizadas en la gelatina, que se puede observar el canal en el que las enzimas requieren ciertos factores, temperatura, pH, etc., para observar su reacción catalítica y por lo tanto completar su función. Como dije, la enzima es catalizadora, biológico que produce una importante en todos los seres vivos. Sin esto, el cuerpo no funcionaría correctamente y no habría nivel molecular. Los materiales que vamos a utilizar en la práctica de las enzimas son 2 gradillas, 15 tubos de ensayo, una pinza de madera, un becker de 50 mililitros, una pipeta de 10 mililitros, un mechero, un churrasco para tubos, trozos de tomate, trozos de hígado, cinta de mascarar, bolsas negras, papa. Los reactivos son 6 mililitros de agua oxigenada, 2 mililitros de Lugol al 1%, 2 mililitros de Fubers, 2 mililitros de reactivo de Benner. Y las soluciones son 20 mililitros de solución de almidón al 1%. Método: reconocimiento de la catalasa en tejidos animales. La asistencia de catalasa en los tejidos animales se aprovecha para utilizar el agua oxigenada como desinfectante cuando se echa sobre una herida. Como muchas de las bacterias patógenas son anaeróbicas, no pueden vivir con oxígeno, mueren con el desprendimiento de oxígeno que se produce cuando la catalasa de los tejidos actúa sobre el agua oxigenada. En esta primera experiencia vamos a demostrar su existencia. Primero, colocar en un tubo de ensayo unos trocitos de hígado. Segundo, añadir 5 mililitros de agua oxigenada. Tercero, se observa un intenso burbujeo debido al desprendimiento de oxígeno. Desnaturalización de la catalasa. Mediante esta experiencia vamos a ver una propiedad fundamental de proteínas, que es la desnaturalización, ya que la catalasa químicamente es una proteína que podemos desnaturalizarla al someterla a altas temperaturas. Al perder la estructura terciaria, perderá también la función y como consecuencia su función catalítica, por lo que no podrá descomponer el agua oxigenada y no se observará ningún tipo de reacción cuando hagamos la experiencia anterior, con muestras de este tejido hervidos. Primero, colocar en un tubo de ensayo varios trocitos de hígado. Segundo, añadir agua para hervir la muestra, hervir durante unos minutos. Tercero, después de este tiempo retirar el agua sobrante. Cuarto, añadir el agua oxigenada. Quinto, observar el resultado. Desnaturalización en catalasa en pollo. Se tomó un vaso precipitado y se adicionó un trozo de pollo crudo. Seguidamente se adicionó 1 mililitro de agua oxigenada. Se midió el tiempo de reacción y se repitió el proceso con un pollo cocido. Desnaturalización de catalasa en papa. Para la desnaturalización de catalasa en papa se procedió a pelar y cortar en cubos pequeños una papa. Posterior a esto se añadió peróxido de hidrógeno en diferentes concentraciones a la muestra. El procedimiento se repitió una vez más, pero con la papa cocida. Hidrólisis de las proteínas. El pepsinógeno es la forma inactiva de la pepsina. La pepsina hidroliza perfectamente los enlaces peptídicos, que su grupo amínido pertenece a aminoácidos aromáticos, aunque realiza este proceso de forma lenta en otros enlaces.
¿Qué otros factores, además de la temperatura y el pH, actúan en la actividad enzimática? Concentración de enzimas y sustratos. En cualquier reacción cataliza, el sustrato debe unirse primero la enzima para formar el complejo enzima-sustrato. Para una concentración de sustrato particular, un aumento de la concentración enzimática aumenta la velocidad de la reacción catalizada. A concentraciones enzimáticas más altas, más moléculas están disponibles para unirse al sustrato y catalizar la reacción. Mientras la concentración de sustrato sea mayor que la concentración de la enzima, hay una relación directa entre las concentraciones de la enzima y la actividad enzimática. En muchas reacciones, catalizadores por las enzimas y la concentración de sustrato sea mucho mayor que la concentración de la enzima. Cuando la concentración de la enzima sea mediamente constante, la adición del sustrato aumenta la velocidad de la reacción. Si la concentración del sustrato es alta, puede saturar todas las moléculas de la enzima. Entonces la velocidad de la reacción alcanza su máxima adición de más sustrato, no aumenta más que la velocidad de la reacción. Cite 5 enzimas con su respectivo sustrato. Amilasa salival, que actúa sobre el almidón pepsina. Renina, que actúa sobre la caecina. Liposana gástrica, actúa sobre los lípidos. Tripsina, que actúa sobre los polipeptídicos. Químico tripsina, que actúa sobre el polipeptídico dipeptasa. Responde las siguientes preguntas. Escriba la diferencia entre una coenzima y un apoenzima. Las coenzimas son cofactores orgánicos no proteicos termoestables que unidos a una apoenzima forman un holoenzima. Tienen en general baja masa molecular comparada con la apoenzima. La apoenzima es la parte proteica de una enzima, desprovista de las coenzimas, que pueden ser necesarias para que la enzima sea funcionalmente activa. La apoenzima es catalíticamente inactiva. Aquí pueden observar la diferencia entre un coenzima y una apoenzima. Como pueden ver, la apoenzima tiene cofactor y la aloenzima tiene tanto cofactor y tiene sustrato. Ahora, ¿qué pasa cuando las pepsinas se activan y pasa al intestino? El pepsinógeno se activa transformándose en pepsina. Al entrar en el contacto con el ácido clorhídrico del estómago, secretado por las células parietales, ya que el ambiente óptimo para que la pepsina actúe es ácido, pH 1, 8 y 3. El pepsinógeno, al exponerse al ácido clorhídrico en el estómago, se despliega y se descompone en la pepsina. La pepsina descompone las proteínas en porciones más reducidas, polipeptídicos y aminoácidos, degradada por completo, función que realiza otras enzimas en el intestino. La pepsina es segradamente por las células de la mucosa gástrica. Requiere un bajo pH o pH ácido para funcionar. El pH adecuado oscila entre 1,5 y 2,5. Los aminoácidos que se liberan gracias a la pepsina son felinanina o el triptófano y la tirosina principalmente. La función del ácido clorhídrico es desnaturalizar a las proteínas, activar el cambio pepsinógeno o a pepsina y así comenzar. La hidrólisis de las proteínas, el pepsinógeno, es la forma inactiva de la pepsina. La pepsina hidroliza perfectamente los enlaces peptídicos, que su grupo amínido pertenece a aminoácidos aromáticos, aunque realiza este proceso de forma lenta en otros enlaces. ¿Qué otros factores, además de la temperatura y el pH, actúan en la actividad enzimática? Concentración de enzima y sustrato. En cualquier reacción catalizada, el sustrato debe unirse primero con la enzima para formar el complejo enzima-sustrato. Para una concentración de sustrato particular, un aumento en la concentración enzimática aumenta la velocidad de la reacción catalizada. A concentraciones enzimáticas más altas, más moléculas están disponibles para unirse al sustrato y catalizar la reacción. Mientras la concentración de sustrato sea mayor que la concentración de la enzima, hay una relación directa entre la concentración de la enzima y la actividad enzimática. En muchas reacciones catalizadas por concentraciones de la enzima, cuando la concentración de enzima se mantiene constante, la adición de más sustrato aumentará la velocidad de la reacción.
Si la concentración del sustrato es alta, puede saturar todas las moléculas de la enzima. Entonces, la velocidad de la reacción alcanza su máximo y la adición de más sustrato no aumenta más de la velocidad de la reacción. Cite 5 enzimas en su respectivo sustrato. Amilasa salival, que actúa sobre el almidón pepsina. Renina, que actúa sobre la caecina. Lipasa gástrica, actúa sobre los lípidos. Tripsina, que actúa sobre los polipeptídicos. Gimotripsina, que actúa sobre polipeptídicos dipeptidasa. Aquí podemos ver una enzima más un sustrato que produce un complejo de enzima y sustrato, que luego produce enzima y los productos separados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las conclusiones de la práctica realizada anteriormente. Al analizar la práctica se observó e identificó el significado de lo que es una enzima, de clasificación y cómo actúa y varía diferentes ambientes dependiendo del material que esté manejando. Demostrar la existencia de catalasa con los diferentes materiales y reactivos que tratamos, aprovechando el agua destilada que funciona como destellante. Se entendió que con este laboratorio el papel tan importante que juega la enzima en la vida de los seres humanos, ya que sin esta el cuerpo dejaría de funcionar correctamente y no estaría a un nivel molecular.